¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Pero antes de ir a la predicación, le animo que pueda agarrar su celular y ir al Facebook y compartir para que otras personas puedan estar viéndolo. Pero yo quisiera que antes de comenzar a predicar, poder pasar un tiempo de oración y de intercesión. Hay dos pasajes que el Señor puso en mi corazón en estos días. Y este pasaje dice así, Segunda de Crónica 7:14, y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Pero en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, el apóstol dice esto: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia para todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Estamos viviendo un tiempo difícil en el mundo. Estamos pasando situaciones difíciles, guerras, ataques. Pero también en esta nación, en este país, estamos pasando situaciones difíciles. Y como hijos de Dios, lo que podemos hacer y lo que debemos hacer es humillarnos y buscar el rostro del Señor. Porque es Dios el que da la paz que tú y yo necesitamos. Dios el que da la calma que tú y yo necesitamos. Y la palabra de Dios nos anima, nos insta a que podamos orar por aquellas autoridades. Nuestro deber es orar para que las autoridades puedan ser guiadas y dirigidas por Dios. No sé tú, pero yo creo que necesitamos orar por este país, por esta nación, por las autoridades, por aquellos hombres y mujeres que están sufriendo, por aquellos migrantes, y pedir que el Señor traiga la paz y la calma que Él necesita. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos allí. Y a veces hay angustia de no saber qué pueda pasar mañana. A veces hay preocupación, pero confiamos en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia, nos humillamos delante de ti, Dios, buscando tu rostro y tu dirección. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles en el mundo y en este país también, a través de situaciones, a través de leyes, a través de cosas que están sucediendo, pero clamamos a ti, Señor, para que tú traigas la paz que necesitamos, la confianza que necesitamos, la fortaleza que necesitamos. Toda preocupación, toda ansiedad, toda tristeza, toda incertidumbre, te lo entregamos a ti. Ponemos en tus manos a nuestros gobernantes, Señor. Sé tú guiando esta nación. Sé tú guiando a los gobernantes. Sé tú, Señor, guiando las leyes. Sé tú, Señor, el Señor de esta nación. Y cuida a tu pueblo y a tus hijos. Protégenos y ayúdanos. Y danos la paz que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Estamos celebrando algo y no sé usted, pero uno de esta última semana, uno de los memes que más se vio
por TikTok y por otras cosas, era que los papás que haciéndose autorregalos, ¿no? ¿Han visto eso, no? Los papás hacían, ok, muy bien. Esto en esta iglesia no va a pasar, ¿ok? Por eso queremos invitar a todos los que están aquí, a todos los papás, a todas las familias que están aquí, que al finalizar se puedan quedar porque vamos a estar al otro lado compartiendo una rica comida que prepararon las mujeres de la iglesia. Así que un fuerte aplauso para las mujeres de la iglesia que no se olvidaron de nosotros. Entonces así que los animamos que puedan disfrutar este tiempo. Pero pensando en esto, queríamos compartir la palabra de Dios. Y me hice 3 preguntas en esta semana. Y no tiene que ver solamente con el Día del Padre, porque hace un tiempo atrás fue también el Día de la Madre. Pero mi primera pregunta fue esta: ¿cómo podemos ser padres, pero padres comprometidos? Comprometidos con Dios y comprometidos con la familia. Porque a veces somos padres solamente comprometidos con el trabajo. Y el trabajo está por encima de todo. Pero ¿cómo ser padres comprometidos? Y la segunda pregunta que me hice es: ¿cómo ayudar a nuestros hijos a amar a Dios, a servir a Dios y a seguir a Dios? Y la tercera pregunta que me hacía es: ¿qué papel tenemos que tener como padres espiritualmente en nuestro hogar? Ser un papá comprometido, ser un papá que guíe a Dios, a los hijos, y tener un rol espiritual en la vida de nuestros hijos. Algunos de ustedes todavía no son padres. Esta predicación no es para mí. Algunos de ustedes todavía no son padres. Otros posiblemente se encuentran en que son padres de bebés, de niños pequeñitos. Otros se encuentran en la etapa de que son padres de adolescentes. ¿Y cuál es la etapa más difícil de padres? Cuando son pequeñitos, cuando son bebés, cuando son adolescentes. No quiero que se peleen ahí. Y posiblemente usted está en la etapa donde sus hijos están grandes. O sus hijos ya se casaron. Y ya está en la etapa de abuelo. Ahora, no importa en la etapa que usted o yo nos encontremos, lo importante es lo que dice la Biblia acerca de la educación de los hijos. El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana o en esta tarde habla de la importancia de la educación en nuestros hijos, la importancia de la transmisión de fe de generación en generación. Por eso quiero que habla su Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 9. Y ya se ha ido el tiempo, así que vamos a tener que correr. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 9. Y yo te invito a que te pongas de pie, por favor, para que juntos leamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarás como un frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. También pueden tomar asiento. Este pasaje bíblico es un pasaje bíblico muy, pero muy importante. Tan importante que los judíos se lo repetían 2 veces al día. Lo repetían, no solamente que lo repetían, sino para poder recordarlo. Esto se llama la Shema. La palabra Shema viene del hebreo, si me explico, y tiene que ver con la primer palabra que dice escucha Israel o oye. Entonces, lo que estamos estudiando es entonces la Shema, la palabra de Dios que dice oye o escucha Israel. Ahora, lo vemos que está en hebreo. Ahora, más adelante en el Nuevo Testamento, alguien le pregunta a Jesús, un líder judío
le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y Jesús habla de este mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús estaba dando la importancia de este mandamiento. Entonces, en lo que respecta a la crianza de nuestros hijos, en lo que respecta a ser padres comprometidos, este pasaje nos enseña 3 lecciones. Y las 3 lecciones que vamos a aprender tienen que ver con 3 preguntas. Le he hecho muchas preguntas a la palabra del Señor, y las 3 preguntas que vamos a estar pensando hoy es: la primera pregunta, ¿a quién enseñamos? La segunda pregunta, ¿qué enseñamos? Y la tercera pregunta, ¿cómo enseñamos? Nosotros debemos tener claro a quién le vamos a enseñar, pero no solamente a quién, qué es lo que vamos a enseñar y también cómo lo vamos a enseñar. Y pensando en la primera pregunta, si vemos este versículo se puede dividir en 3 partes. El versículo comienza diciendo una verdad, dice: oye, ¿qué? Israel. Está hablando al pueblo de Dios, está hablando al pueblo de Dios, pero está hablando individualmente también a las familias. Y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No solamente está llamando la atención al pueblo de Dios, sino que le está diciendo una verdad: Jehová nuestro Dios es uno, una gran verdad. Jehová es nuestro Dios y es un solo Dios. Y después dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de alma y con tu fuerza. Entonces, lo primero que está diciendo es: oye Israel. Oye Grinecres en español. Oye familia de Grinecres. Oye familia Mangieri. Oye familia López. Oye familia, tu familia. Piensa en tu familia. Y lo primero que dice: el Señor nuestro Dios es uno. Y después les dice cómo debemos amarlo. Y después la tercera cosa que les dice es que debemos transmitirlo. Ahora, si tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, levanta la mano. Bájala. Ahora tengo una pregunta. ¿Cómo lo estamos transmitiendo a nuestros hijos? Es importante. Entonces, la primera pregunta es: ¿a quién enseñamos? Y el versículo 7 nos dice: y la repetirás a tus hijos. Entonces, ¿a quién vamos a enseñar? El versículo 7 nos está diciendo que es nuestro deber de enseñarle a nuestros hijos. Dios esperaba que los hijos de Israel aprendieran acerca de Dios. Fíjese, no principalmente a través de Moisés. Moisés es el que escribió el Pentateuco. Tanto Moisés como Abraham eran personas muy importantes para Israel. Pero ellos tenían una responsabilidad, los sacerdotes tenían una responsabilidad, los profetas tenían una responsabilidad, los ancianos tenían una responsabilidad, pero la responsabilidad de enseñar a los hijos es de los padres. Entonces, ¿a quién debemos enseñar que Jehová es nuestro Dios y que Jehová uno es y que debemos amarlo al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón? ¿A quién? A nuestros hijos. ¿A quién enseñamos? A nuestros hijos. Moisés fue el mayor profeta del Antiguo Testamento, pero la enseñanza parte desde el hogar. Estamos leyendo el libro de Deuteronomio, es el 5.º libro de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La palabra Deuteronomio se divide en 2: Deutero y nomio. Deutero es segunda y nomio es ley. Entonces Deuteronomio es la segunda ley. Se estaba escribiendo nuevamente. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Dios ya había estado 40 años de peregrinación
en el desierto e iba a entrar a la tierra prometida. La primera generación se estaba muriendo y iba a entrar la segunda generación. Y le estaba recordando a esta nueva generación la importancia de Dios y de lo que Dios esperaba de su pueblo. Entonces, en todo Deuteronomio habla mucho sobre la importancia de enseñar a nuestros hijos. En Deuteronomio 4:9 dice: hazle saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados. En Deuteronomio 11, y enseñaréis a vuestros hijos. Entonces vemos en varios versículos la importancia de la transmisión a nuestros hijos a través de nuestra fe. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a transmitir la fe a nuestros hijos si nosotros no tenemos fe en el Señor? Si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, ¿qué es lo que vamos a dar? La pregunta es, ¿qué estamos enseñando como padres a nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? ¿Estamos siendo ejemplo? Estamos siendo ejemplo no solamente al papá, a los padres. Estamos siendo ejemplo en amor. Estamos siendo ejemplo en misericordia. Estamos siendo ejemplo de confiar en Dios. Estamos siendo ejemplo de esperar en Dios. O nuestras actitudes son completamente diferentes al ejemplo que tenemos que ser. El apóstol Pablo dice una frase que cada vez que la leo a mí me tiembla el corazón y no soy capaz de decirla. El apóstol Pablo dijo algo, dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí pueden hacer esa frase? Tú puedes decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿A quién debemos enseñar? A nuestros hijos. En la edad que estén, debemos enseñar a nuestros hijos. No solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos y cómo vivimos. Entonces la palabra de Dios es la que me desafía. Se hace hincapié en los niños porque es allí donde comienza la formación del discipulado. En esta iglesia usted está ya cansado de discipulado, ¿no? Lunes, instituto, con un discipulado fuerte. Miércoles, discipulado. Domingo, discipulado. ¿No? Porque eso es lo que nos enseñó Jesús, a ser discípulos y discipular. Pero tú como papá, tú como mamá, ¿a quién tienes que discipular? A tus hijos. ¿En dónde? En los caminos del Señor. Entonces, donde comienza la formación espiritual y el discipulado es en la casa. No te espere a que tenga 18 años para empezar a hablarles de Dios. A veces, no, es que todavía está aquí chiquito. No entiende, mi bebé tiene 35 años, pero todavía no entiende, no comprende. No, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es más, tenemos que hablar con ellos y tenemos que orar por ellos desde que están en el vientre de la madre. Nosotros orábamos por nuestros hijos cuando Marcela estaba embarazada, orábamos por los hijos y orábamos también por hasta con quién se iban a casar. Y ni habían nacido. Tenemos que orar por nuestros hijos. Y desde pequeñitos poder enseñarles eso, inculcarles eso. Pastor, no fui el domingo porque mi hijo no quiso ir. Entonces, ¿quién dirige en la casa? ¿El hijo o los padres? El ejemplo tenemos que darlo nosotros. Y si nosotros faltamos a la iglesia por cualquier cosa, hay mucho viento, me quedo. Hay mucho sol, me quedo. Hace mucho calor, me quedo. Quiero una carnita asada, me quedo. Aunque ahí me tienta la carnita asada. Pero si tú no estás enamorado del Señor, no vas a poder enseñar amor.
si tú no estás desesperado por estar en el Señor, en la casa del Señor, compartir con los hermanos, no sé usted, pero yo quiero que lleguen los miércoles para estar aquí en familia, los domingos en la mañana, los lunes, o sea, pasar tiempo en familia de la iglesia, porque aprendemos, porque crecemos, porque nos amamos, porque nos respetamos. Pero si yo no tengo el deseo de estar ahí, ¿cómo le voy a decir a mi hijo? ¿Y qué sucede a veces? Pastor, hable con mi hijo porque está rebelde. Y soy pastor, pero yo no tengo la varita mágica. Y a veces el problema de los padres es que delegamos la responsabilidad al otro. Damos gracias a Dios por todos los maestros de escuela que tenemos. ¿Sabes cuántos maestros de escuela hay aquí? Que levanten la mano. Son varios maestros de escuela. Damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por los maestros. Gloria a Dios por los maestros. Pero la responsabilidad de educarlos espiritualmente es ¿de qué? De nosotros como padres. Por eso no esperes hasta los 18 años, no espere cuando esté en rebeldía. Muéstrale y enséñale a adorar a Dios en todo momento. Ahora, entonces, la primera pregunta era ¿a quién enseñamos, no? Entonces, ¿a quién debemos enseñar? A nuestros hijos. La segunda pregunta es ¿qué debemos enseñar? Y le voy a pedir a Luis que pueda compartir esta parte. Gracias, pastor. Bueno, si está usted aquí es porque usted ya es un padre comprometido y se ha comprometido con la educación de sus hijos. Y por eso hoy voy a hablar de dos principios que debemos de aprender de qué vamos a enseñar a nuestros hijos. Dos instrucciones que si ponemos atención también en Proverbios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero antes de hablarte sobre estos dos principios me gustaría que hicieras un poquito de memoria, porque ¿qué debemos de enseñar a nuestros hijos? Normalmente enseñamos lo que aprendemos también de nuestros padres. Y yo que nací y crecí en una familia donde me llevaron a la iglesia tradicional, bueno, pues, ¿qué me enseñaban? Me puse a hacer memoria y recordé, tal vez muchos vienen también de una familia similar, en donde se nos enseña, cuando iba a dormir era pequeño y me decían, no, pues, me enseñaron a rezar un ángel de la guarda, me enseñaron el Padre Nuestro, y muchas otras cosas, ¿verdad? Que si bien no está del todo mal, no me enseñaba una relación con Dios. O tal vez tú creciste y naciste en una familia donde te llevaron a una iglesia como esta. Y fuiste a campamentos, y ibas a la escuela, a las clases dominicales, pero tampoco nunca tuviste una relación con Dios. No aprendiste a tener una relación con Dios porque papá y mamá no te enseñaron estos principios. Bueno, antes de entrar a esos principios, quiero que recordemos una historia que se encuentra en Jueces, capítulo 2, del versículo 7 al 13. Si quieres, toma nota de esa cita bíblica para que lo leas después. Yo te la voy a narrar un poquito para no hacer tan extendido el tiempo. En Jueces 2, del versículo 7 al 13, nos habla de que el pueblo sirvió a Dios todo el tiempo de Josué. Mientras Josué estuvo vivo, ese pueblo y esa generación sirvió a Dios. Pero después de que murió Josué y esta generación, se levantó otra generación que no conocía del Señor, que no recordaba todas las hazañas que había hecho Dios para sacarlos de Egipto. Y esto es algo que a mí mientras lo estudiaba, de verdad, me hiela la sangre. Digo, ¿qué puedo ver? ¿Qué más hay dentro de esto? Podemos ver 3 generaciones, aunque no menciona la generación de los padres que salió de Egipto, sabemos que hay una generación que salió de Egipto también. Y esta generación que salió de Egipto era aquellos que vivieron en esclavitud, que tampoco tenían una relación cercana con Dios, que lo que conectó a ellos con Dios fue su clamor, su necesidad. Quizás nosotros también llegamos por una necesidad aquí, ¿verdad? Clamamos a Dios en ese momento de angustia, como estos israelitas que se encontraban en esclavitud. Pero cuando Dios los escucha y los comienza a dirigir
hacia su salvación, hacia su liberación, ¿qué hace esta generación? Se empieza a quejar, ¿verdad? Empieza a renegar, pero mientras estaban por salir de Egipto, estaban recibiendo regalos, estaban recibiendo riquezas, porque Dios les dijo, incluso los egipcios les van a dar riquezas. Y van saliendo, pero en cuanto se presenta la primera prueba, la primera adversidad, lo primero que hacen es quejarse, ponerse en contra. Ah, que no había tumbas, decían en Egipto, para que nos traigas a morir en el desierto, para que los animales devoren nuestros cuerpos. ¿No te dijimos antes de salir de Egipto que esto iba a pasar?, le decían a Moisés. ¿Qué más se ponían a renegar? No tenemos comida, este pan es muy liviano. ¿Suena conocido? Quizás así estamos a veces en la iglesia, camino a nuestra salvación, quejándonos de todo y no podemos ver todas las maravillas que hace Dios. No podemos abrir nuestros ojos a los milagros que Dios está haciendo y no les prestamos atención porque estamos más preocupados por nuestra vida pasada. Allá teníamos por lo menos o comíamos 3 veces al día y aquí no. Anhelamos el pasado y no abrimos nuestros ojos a lo que Dios hace. Cuidado con estarnos quejando constantemente. Cuidado, porque Dios en su enojo, ¿qué dijo? Habló con Moisés y le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. De ti voy a sacar una nación. Pero Moisés intercede y dice, no, Señor, ¿cómo va a quedar tu nombre? ¿Por qué no les hagas eso? Dice, ok, está bien. Pero ninguno de estos renegones va a entrar a la tierra prometida. Todos van a morir antes de entrar. Solamente sus hijos, esos que nacieron, ya no nacieron en esclavitud, sino nacieron en libertad, ¿verdad? Ya no fueron esclavos. Estos que no entraron, se estima, dice la Biblia, que eran aproximadamente 4 millones de personas que salieron de Egipto. Si usted hace cuentas, entre los 40 años son 274 muertos al día. Era una tasa de mortalidad bastante alta. Entierros tras entierros, todos los días. Y Dios todavía les aceleró un poquito el proceso cuando les envía las serpientes, ¿verdad? Pero esta generación no logró ver la tierra prometida. Después viene otra generación, esos pequeñitos que comenzaron a nacer ahí en el desierto, otros cuantos que ya eran adolescentes, ¿verdad? Y ellos vivían maravillados por las cosas que hacía Dios. Ellos pudieron ver el mar abrirse, algunos de ellos, otros no lo vieron. Ellos vieron también cuando Dios les daba el maná en el desierto y tenían para comer todos los días. Quizás eran pequeñitos que cuando veían los milagros de Dios decían, papá, mira, salió agua de la roca. Que en las noches, después de que la nube los acompañaba durante el día, veían cómo se hacía una columna de fuego. Y al acostarse tal vez le decían a su papá, ¿me cuentas la historia otra vez de cuando Dios abrió el mar? ¡Wow! Y ahí es donde entiendo cómo Jesús dice que aquel que no es como niño no puede ver el reino de Dios. Aquel que no se admira de las cosas de Dios como un niño, que no se asombra, que no tiene ese corazón como un niño, no puede apreciar las cosas que Dios hace por ellos. Esta generación fue una generación de hijos, una generación que vivió de cerca todas las maravillas de Dios. Posterior a esta generación, dice en Jueces 2:10 que se levantó una nueva generación, la cual no conoció de Dios. ¿Pero por qué no conoció? Porque sus padres estaban tan al pendiente de servir a Dios que no prestaron atención en transmitirles las enseñanzas, en platicarles lo que había sucedido. Y Dios sí fue puntual al decirles, enséñale esto a tus hijos. Pero ellos se afanaron tanto por el servicio a Dios que se olvidaron de enseñar. Y esta generación no aprendió, no conoció, se alejó de Dios, hizo lo malo ante Dios y comenzaron a adorar a los Baales, a Astoret, a diferentes dioses que habían en las regiones de donde ellos estaban llegando. Entonces Dios los entrega en un tiempo de oscuridad. El tiempo de los jueces es un tiempo de oscuridad.
¿Qué podemos ver de estos principios? Si quieres, toma nota. El principio número 1 empieza con el Shema. El Shema en hebreo dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eshad. Y esa última palabra, Eshad, tiene un contexto muy diferente a nuestra traducción en la Reina Valera, porque dice uno es. Pero cuando nosotros vemos el 1 como un símbolo numérico, podemos verlo como un 1 de entre muchos números. Y eso es algo que no podemos pasar desapercibido. El número 1 en hebreo es Ehad, pero aquí dice Eshad. Y Eshad significa un o único. Entonces, ¿qué debemos de enseñar? ¿Qué principio debemos de enseñar a nuestros hijos? Que nuestro Dios es el único Dios y que no existe otro como Él. Ese es un principio que deben de ellos de aprender en su corazón, que debemos nosotros como padres inculcarles, hijo, no existe otro Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver en las escuelas otros dioses o en literatura o no sé, en muchas partes de la historia también se pueden ver que había dioses pero creados por el hombre. Pero si el hombre creó un Dios, ya no es Dios, porque Dios nos creó a nosotros. Entonces nosotros debemos de inculcarles que solamente hay un Dios y es nuestro Dios y no existe otro como Él. Principio número 2 que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Debemos de enseñarles una correcta relación con Dios. Y en el versículo 5 de Deuteronomio 6 nos dice lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y tal vez si no te has interesado mucho en la palabra de Dios o eres nuevo en esto, dirías, pero suena medio egoísta, ¿no? ¿Por qué no me da la opción de amar libremente? Te da la opción de amarlo libremente, pero te está diciendo que cuando tú lo amas a Él, es para ti, lo hace por ti, lo hace por protegerte. Amar con el corazón no significa el órgano que está palpitando en nuestro pecho. Para los hebreos se refiere a la sede de la vida, la mente y el espíritu de una persona, abarcando su naturaleza emocional, intelectual y su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a amar a Dios. ¿Cómo? Con nuestras emociones, con nuestro intelecto y con nuestra voluntad. Así debemos de amar a Dios con el corazón. Ahora, cuando amamos con nuestra alma, la Biblia describe a las almas como capaces de pensar, sentir, elegir y relacionarse con Dios. En general, es la conciencia, deseos y emociones de una persona. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Con nuestra conciencia, con nuestros deseos y nuestras emociones. ¿Ok? Vamos a ir desglosando cada parte. Y con todas nuestras fuerzas. Se refiere a la dedicación completa de todo lo que somos y tenemos para amar a Dios. Esto incluye no solo nuestras emociones y mente, como lo decía, en el alma y en el corazón, sino también nuestra capacidad física, habilidades y recursos. Es así como debemos también de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda intencionalidad, con toda intensidad. Eso es lo que debemos de enseñar también a nuestros hijos. Y no solo enseñarles, también modelarles. Esta segunda generación se encargó de modelarles el servicio a Dios, cómo debíamos de servir, pero no se encargaron de enseñarles quién era Dios. ¿Y sabes qué pasó? Esa generación se convirtió en nietos de Dios, que vieron nada más de lejitos cómo se sirve a Dios. Pero Dios no tiene nietos. Generación tras generación nos llama hijos. Él busca hijos, no nietos. Quizás nuestras generaciones de hijos han nacido ya en un lugar más cómodo, los que hemos llegado acá. O quizás no lo sé. No sé cuál sea tu situación o cuál haya sido tu situación en tu país. Pero yo puedo ver que en ese país nuestros hijos pueden decir, quiero un PlayStation, y se lo damos. Quiero un celular, ahí está el celular. No les enseñamos a valorar las cosas. Dan por hecho todo. Y cuando un hijo da por hecho todo, piensa que todo el mundo, todos los niños también tienen eso. Que así están en todo el mundo los niños, cuando no es la realidad.
entonces no tienen ese compromiso tampoco. No podemos dar por hecho que porque traemos a nuestros hijos a la iglesia, ya Dios les está enseñando, ya Dios ya está trabajando en ellos. No, hay obligaciones que tenemos como padres de formar un hijo también de Dios. Debemos de hacer eso. Debemos de preocuparnos porque es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Y Dios nos dejó estos dos principios en el Shema. Yo soy uno, dice. Soy el único y no hay otro como yo. ¿Qué otra cosa? Que deben de amarme con el corazón, con el alma y con la mente. Es una invitación a usar cada parte de nuestro ser para honrar a Dios y cumplir su propósito. ¿Por qué? Se nos fue el tiempo. ¿Por qué entonces amamos a Dios con todo nuestro corazón? Porque Dios lo va a proteger. Cuando hay una relación de novios, ¿qué es lo que dicen? Ay, yo lo amo con todo el corazón, yo la amo con todo el corazón. Y cuando te falla, te rompieron el corazón. Y ahí andas como Alejandro Sanz con el corazón partido. Pero cuando tú se lo entregas a Dios, Él lo va a cuidar y dice, tranquilo, de mis manos nadie lo quita. Nadie te va a dañar si está en mis manos. Y así es como nosotros entregamos el corazón a Dios, lo amamos, le entregamos nuestro amor. Y por último, el versículo 6 dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Presten atención a cada palabra porque dice sobre tu corazón, no en tu corazón, sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner estos mandatos por encima de mis emociones, de mi intelecto y de mi voluntad. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuándo enseñamos esto entonces? Amén. Entonces la última pregunta que compartimos ahí entonces es ¿cómo enseñamos? Hay que enseñarlos inculcándoles continuamente, enseñándoles diligentemente y repitiéndoles y hablándoles. No hay otra manera. Inculcándoles, enseñándoles, siendo ejemplo. Entonces, las tres preguntas es ¿a quién debemos enseñar? A nuestros hijos. ¿Qué debemos enseñar? La palabra de Dios, que Dios es uno. Amarlo a Dios con nuestra fuerza, nuestro corazón y nuestra mente. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo? Constantemente y diligentemente. Ahora, yo te hago una pregunta, papá, mamá. ¿Todos los que estamos aquí somos padres o somos hijos? La pregunta es, ¿estamos amando a Dios por sobre todas las cosas? ¿Estamos amándolo con nuestras fuerzas? ¿Estamos transmitiendo eso a nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Nuestros hijos están en los caminos de Dios? ¿O nuestros hijos se han enfriado y se han alejado de Dios? Necesitamos padres comprometidos para la educación espiritual de nuestros hijos. Si estás aquí, es porque amas a Dios y te interesa Dios. Pero no te olvides de inculcarlo eso a tus hijos. Y yo quiero hacer un simple llamado a los padres, y no solamente a los padres, a la familia. ¿Cuántos están dispuestos a cada semana tomar un día para tener la responsabilidad de un tiempo devocional en su hogar? Si no tienen hijos, si son dos, así como esposos. Si tienen hijos, con los hijos. Si no está el esposo, con tus hijos. Pero necesitamos tomar la responsabilidad
de transmitir el amor de Dios. Yo te invito a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos. Yo no quiero ser esta generación que se olvidó de Dios. Tú no quieres que tus hijos se olviden de Dios. Levantemos una nueva generación. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, yo estoy dispuesto a enseñar a mis hijos? Si el Señor te habló, yo te invito a que te pongas de pie allí donde estás. Y mientras cantamos, queremos orar. Amén. ¿Hay alguien más que dice, yo como papá tomo ese desafío? Yo tomo ese desafío. No solamente es el llamado para el papá, para los padres, papá, mamá, abuelo, abuela. Dile, Señor, enséñame a amarte con toda mi fuerza. Enséñame a amarte con todo mi corazón, con toda mi mente. Enséñame a transmitírselo a mis hijos. Levanta una generación, Señor, que te amen. Que nuestros hijos en esta congregación te amen. Y que los hijos de nuestros hijos también te amen. Perdónanos, Señor, si hemos fallado como padres. Perdónanos, Señor, si no hemos sido el ejemplo para nuestros hijos. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos, Señor, a saber que tú eres uno, que no hay nadie como tú, que tú eres el Dios soberano. Y ayúdanos, Señor, a compartir a nuestros hijos. Señor, aquel padre que está sufriendo porque su hijo está lejos del Señor, ten misericordia de él, Señor. Aquel padre que su hijo está lejos de los caminos, Señor. Nos unimos a él en oración. Trae hijos hoy a tus pies otra vez. Restaura a los hijos que se han alejado. Atrae a los hijos que se han alejado, Señor. Atráelos con tus cuerdas de amor. Y ayúdanos como padres también a amarlos y ayudarlos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén.